Ok, ya sabemos todos que fundaron a Luisito Comunica hace unas como 2 semanas por ir a la cárcel. No como un reo, sino como a ver a otros reos. Pero, ¿saben quién más fue a la cárcel? Exactamente, José María Arguedas. Hola, soy Mileva y hablo de libros. Así que hoy voy a estar hablando justamente de El Sexto, una obra autobiográfica del autor José María Arguedas, luego de que fue a la cárcel en 1937 por una protesta anti. Empezando por un breve resumen sin spoilers, esta novela principalmente explora, como dije, la época de su vida carcelaria del autor en el contexto de la presidencia de Óscar Benavides, en este caso en la penitenciaria El Sexto de Lima, Perú. Ya no existe esta cárcel, pero era de la época, ¿verdad? Y narra de forma muy inmersiva las injusticias, las aberraciones que asumen a las personas dentro de las prisiones de nuestro país, pero que claramente se pueden extrapolar a cualquier otro país. Y que no solo sumen en un dolor muy intenso y muy profundo, en una angustia muy profunda, sino que incluso pueden llevar a la muerte a las personas, a la muerte incluso autoprovocada por uno mismo, ¿sí me explico? No obstante, también se puede palpar ese compañerismo y esa solidaridad que se crea a partir de estas condiciones precarias de vida que tienen los presos, justamente con especial mención a los presos políticos, que son quienes más tendían a formar alianzas. También hay una cierta crítica al elitismo del Perú, en este caso con el microcosmos de la cárcel. En este caso, tal cual como lo describe el autor, habría una especie de dobles o triples alturas por cada nivel de la prisión, que darían como un patio central, y es decir, cada persona saliendo de su celda podría ver desde el balcón tanto a otros niveles como a otros niveles superiores e inferiores, como hacia el patio, ¿verdad? De esta forma, cada uno de los niveles representa un cierto estrato dentro de la cárcel. El nivel más bajo son los vagos, quienes sufrían verbales, físicos, por parte de otros reos principalmente, pero también como de sus superiores. Okay. Luego estaban quienes robaban, quienes en el siguiente nivel. En el tercer nivel se encontraban los que eran los políticos, les decían. En este caso, tanto el autor describe tanto a los comunistas como a los apristas. Y en el último nivel, si bien los políticos trataban de no meterse en riñas, es decir, habían llegado ahí por motivos políticos como protestas y tal, y evitaban como meterse tanto en peleas con otros presos o con sus superiores, y más que todo andaban como a su bola, y más que todo daban clases y tal, como de economía y realidad nacional a otros presos. Por otra parte, estaban los asesinos, que estaban en el último nivel, quienes también no solo necesitaban paqueteros, con cosas del exterior, tanto, bueno, especialmente por parte de los policías, ¿no? Sustancias ilegales, objetos, es decir, estaban beneficiados, ¿no?, por esta corrupción interna de la cárcel. Es decir, por unos cuantos solcitos les traían cosas desde el exterior que los otros presos no podían permitirse. Y no solo que no podían permitirse, sino que algunos estaban tan enloquecidos por este contexto en el que estaban viviendo, que ni siquiera sabían que era una cárcel, que ni siquiera estaban como conectados con la realidad, que ni siquiera podían conectarse con el mundo externo, incluso cuando salían. Los personajes principales y su desarrollo, más que todo algo breve, sí, porque hay bastantes personajes. El primero es Gabriel Osborno, protagonista, arequipeño, de provincia, ¿no? En este caso se lo lleva a prisión por motivos políticos como no especificados en sí. Sin embargo, como sabemos que es una novela autobiográfica, también sabemos que el autor fue llevado justamente por una protesta en contra de un enviado del dictador Benito Mussolini. Sin embargo, sí se da a entender que Gabriel Osborno, que representa a José María Arguedas, sí tenía bastante afinidad con el comunismo, con los ideales de la política del Perú, que siempre buscaba un país mejor, que tenía incluso cierto liderazgo dentro del lugar y también cierto liderazgo estudiantil, ¿no? Aunque por otra parte los comunistas lo consideraban más bien
un romántico y alejado del dogma del comunismo, se podría decir. Y efectivamente su personalidad era bastante romántica, era bastante sensible, se notaba que era muy apegado a sus raíces indígenas, y esto también del autor es muy cierto. Como sabemos, José María Arguedas, luego de que su padre se volviera a casar, como cuando él tenía alrededor de 5 años, él sufrió bastante por parte de su madrastra y de sus medios hermanos, lo que llevó justamente a que se acercara mucho más a sus empleados, que eran otros indígenas, ¿verdad? Y justamente por eso autores como Díaz lo describen como un huérfano criado por indios, porque si bien él tenía un padre, una madre, hermanos, ninguno de ellos le prestaba como la suficiente dedicación como para hacerlo sentir parte de una familia. ¿Sí me explico? El siguiente personaje, por supuesto, es Alejandro Jiménez Camac. No sé cómo voy a hablar de él sin poder llorar. Supongo que después, cuando dé spoilers. Sí, voy a decir algo breve. Ok. Camac, un hombre serrano, maduro, raído, campesino de origen que trabajaba en una mina. Se lo describe también con un ojo lloroso, como si tuviera alguna enfermedad tal vez no detectada o alguna especie de traumatismo que hubiera tenido en el pasado. Y se lo describe como una persona sumamente sensible y sumamente fuerte a nivel emocional, que tras cada cosa que cuenta y que narra respecto a su pasado y a sus orígenes indígenas, y que lo acerca a su tierra, es wow. Siempre que aparece él creo que son las escenas más bellas. Y si bien él también estaba con esta afinidad cercana a los comunistas, muchos de ellos, especialmente el líder de los comunistas, un poco lo alejaba, ya que consideraba que no era un verdadero comunista, o que no se apegaba tanto al dogma, ¿no?, a la doctrina comunista. Y así es como seguimos con Pedro, el líder de los comunistas de la cárcel. Una persona muy fuerte, muy adherida a sus ideales, sobre todo siempre mencionaba que buscaba un país mejor, siempre estaba dando clases, siempre estaba activo en la realidad nacional, siempre estaba informándose, incluso al estar en la cárcel, mucho más adherido justamente al dogma que Gabriel Osborno o que Alejandro Camac, pero sin duda comprometido con esta búsqueda, como digo, del Perú que era mejor que ese Perú de ese momento. Ok, por otra parte también está Luis, más bien mencionado como Mocontulo, que así como Pedro era líder de los comunistas, en este caso Luis Mocontulo era líder de los apristas. Y si bien hay como ciertos roces entre ellos justamente por las diferencias ideológicas, siempre como que se pueden caminar sus conversaciones, se pueden como sobrellevar, se podría decir. También era un hombre de provincia, colorado, alto, entusiasta sobre todo, joven también se lo describe. No era un fanático y justamente se amista también con Gabriel Osborno, el protagonista, a pesar de sus diferencias ideológicas. Y es así como paso al siguiente inciso, que es la discusión de los temas principales que se tratan en la obra. Y trata especialmente la precariedad más allá de la pobreza, ya que la pobreza no es solo no tener capital, no es solo no tener dinero, es un problema social que acarrea consigo otros problemas sociales. Si me doy a entender, acarrea consigo la falta de acceso a los servicios de calidad, de salud, de educación. También acarrea la corrupción, la discriminación. Es un problema muy complejo, que siento que el autor lo maneja de una forma bastante palpable, que se siente de una forma bastante cercana y que te cala genuinamente. Se describe cómo estos presos vivían entre sus heces, que vivían con piojos en las axilas, se los comían, que se siente el trauma, la frustración y la desesperación que sienten los presos por los múltiples que sufren, especialmente los abusos. Siento que son los que se puede palpar mejor cómo generan estos traumas tan complejos a los presos, y que son no solo por parte de los otros presos, sino también por parte de sus superiores, ¿no?, dentro de esta maquinaria de corrupción dentro de la cárcel. Y de esto quiero destacar 3 eventos principales, con muchos triggers que voy a poner por aquí seguramente.
Pero sí. Ok. El primero, voy a comenzar de menos malo a más malo, creo. El primero, sin duda, es el de Pacasmayo. Voy a leer un extracto que es previo a esto. Lo vi también a él, estaba desnudo hasta la cintura. Yo también lo vi, carajo. Lo vieron estos ojos que ya para nada sirven. Su llanto le recorrió hasta la barriga, el negro le empujó como una bestia. Puñalada ha azotado al negro viejo, a Sosa. Aunque no lo creas, no está por vago sino por político. Dicen que es un gran enemigo del general, como yo, que ni sé bien cómo se llama. ¿Ves el sol? ¿Lo ves? Sí, le dije. Se está muriendo en sangre, mi estimado. Acuérdate solo de eso, mi estimado. El sol, tan jefe, tan rey, se revuelca en sangre, así granate como mi cuello. Entró precipitadamente a su celda. El corredor del tercer piso ya estaba desierto. El Pacasmayo es probablemente una de las escenas más frustrantes de la novela, porque él no solo era como un gran compañero dentro de la cárcel, sino que para empezar nunca debió estar en la cárcel. Y es también, se puede entender también el acto de desesperación que suponía el ver tantas cosas atroces dentro de eso a sus compañeros y a sus amigos dentro de la cárcel. Y no solo eso, sino que también es un recordatorio de cuán importante es la salud mental. No solo como, ok, cuán importante es la salud mental, sino como cuán importante es la salud mental, especialmente para las personas que la sociedad segrega, que la sociedad aparta, que la sociedad discrimina, y al mismo tiempo cuán desatendida está la salud mental para las personas de clase trabajadora. El segundo, por supuesto, y lamentablemente, es la muerte de Camac. Es demasiado doloroso que te acerquen tanto a un personaje y luego te lo... Bueno, voy a leer otro extracto. No voy a terminar la guitarra, dijo. Ahí están las piezas. Ese pobrecito con el sacrificio ha recordado los cantos que le habría ido a su padre. Descansa, hermano Camac, le dije, no te fatigues. Me arrodillé junto a él. De su ojo enfermo se derramaba el líquido denso. Limpié con mi pañuelo ese llanto que empezaba a rodar sobre las mejillas. Su ojo sano se mantenía cristalino, como ciertos manantiales solitarios que hierven en las grandes alturas. Hierven levantando arenas de colores, azules, rojas, blanquísimas y negras, que danzan alzándose y cayendo al fondo. Uno se mira en esas aguas mejorado, purificado, aunque la imagen se agita a instantes, imitando la vida. Agárrame, hermano, me dijo Camac ahogándose. Me senté, puse su cabeza sobre mis brazos, abrió la boca, su cuerpo empezó a temblar, iba enfriándose. No pudo hablar más. Su delgado cuerpo se quebró, su hermosísimo ojo sano fue apagado por una onda azulada que brotó desde el fondo. Le quitó la luz. Le besé en su ojo moribundo, el otro se había secado y hundido. La celda, sus paredes en que las chinches se escondían, el techo húmedo y bajo, quedaron como iluminados. Algo de la piedad que brilló en los ojos despavoridos del prisionero había aún en la muerte de Camac. Es tan bellamente descrita que puedes sentir que puedes percibir de forma sensorial toda la escena. Puedes ver sus ojos, puedes casi que escuchar las palabras. Y esto es un reflejo justamente de la brutalidad del sistema penitenciario, porque Camac, a pesar de ser un hombre tan sensible, tan fuerte, tan apegado a la moral, Camac muere pobre, muere lejos de su tierra, muere lejos de su familia, muere abandonado por el Estado. Si bien no muere solo, pero es justamente porque estas alianzas que se crean dentro de la cárcel como una especie de resistencia a la brutalidad que se da como en general dentro de la cárcel, justamente es por ello que los comunistas van y lo apoyan, lo velan, lo honran posterior a su muerte.
Y bueno, eso es lo único bello que podría decir, aparte de su forma de narrar, por supuesto, que se siente al menos como un alivio saber que a pesar de que murió, hay una especie de cierta honra, cierta veneración que se le da como en respeto a los aportes que dio, ¿no? En sus clases de política, de actualidad y tal. Y por supuesto, en el top 1 de esta lista de 3 escenas más tristes de la novela está la del niño, que es creo que una de las escenas más dolorosas que he leído en general en mi vida, no solo en la novela, lo cual dice bastante, porque es que describe tan bien como todo el ambiente, como escala todo este contexto, que uno ni siquiera puede continuar leyendo. De hecho, tuve que detenerme unos días luego de leer esto, así que voy a leer un poco para que se contextualicen. Se contextualice más bien para recabar en la herida, pero bueno. ¿Qué me han hecho, Diosito? ¿Qué me han hecho? Estoy con herida, con mal de cabeza, mi almita acaso me duele, dijo en quechua. Seguro nos maldice, y eso quedó un puñalada sola consentida 2 después que él. La voz del muchacho, su queja en quechua, el diálogo que sostuvo con los paqueteros de puñalada, me hicieron caer de rodillas. El cabo abrió mi celda, me miró un instante. Está llorando como un maricón, dijo. Yo corrí a la escalera. No había salido ningún político. Bajé al primer piso. Encontré al muchacho recostado en las primeras gradas. Seguía llorando y estaba solo y le hablé en quechua. Yo también soy de tu pueblo. Ven, hermanito, te voy a dar una cama caliente, leche, café, todo. Me miró desconcertado, pero no se opuso cuando lo levanté de los brazos. No puedo andar bien, dijo en quechua. No sé, papacito, lo que me han hecho. El alma me duele. El hombre tiene que sufrir así en tierra extraña. Yo también hace tiempo que estoy preso. Le sequé las lágrimas con mi pañuelo. Vamos a pasar delante de la gente, tranquilos. ¿Cómo te llamas, hijo? Livio, papacito. Soy de Pampachiri. No sé qué me han hecho, no puedo caminar. Hazte fuerte, le dije. En Pampachiri los hombres no lloran. En carnavales se arrancan pedazos de carne de las piernas con látigos que tienen puntas de plomo. Sí, papacito, dijo en castellano. A ver, voy a parar firme. Igual, aunque no lo describe como tal cual todo lo que le han hecho, uno no solo capta el dolor que siente este niño, sino que también es un poco difícil darse cuenta como que estas cosas genuinamente ocurren en las prisiones. Y para mí, como para otras personas que seguro no hemos estado en la cárcel, es chocante como verlo de una forma tan cercana, cómo se deshumaniza a los presos, incluso dentro de la misma cárcel, por parte de otros presos y por parte de los superiores. Es sumamente chocante. En resumen, me gustó. Sí, me gustó mucho. Me gustó que trata de una forma muy sensible temas que son muy complejos y muy difíciles de tratar, al menos de una forma tan fácil de leer. Lo que no me gustó es que, bueno, son 2 cosas pero breves. La primera es que siento que hay personajes secundarios en los que se puede explorar mucho más, pero claro, entiendo que es la perspectiva real de un autor, así que claramente él no va a ir preguntándole a cada uno de los presos como de forma morbosa a ver qué pasó antes, cómo llegaron ahí, qué pasa como en cada día de esos, solamente para su novela. Lo entiendo, así que eso, pero igual como que queda un poco la espinita de este personaje era súper interesante y me gustaría saber mucho más, pero ok. Y el segundo punto es el final. No me gustó. Bueno, no me gustó. No es un mal final. No me gustó en el sentido de que siento que no termina de cerrar toda la historia, porque pasan cosas tan relevantes para que el final se quede un poco a la mitad. Y no es que sea un mal final, solo es un final un poco ambiguo que a mi parecer no termina de cerrar, de ¿cómo se dice? De empatar.
de alguna forma que no termina de dejarlo de forma cabal. En conclusión, ¿recomiendo el libro? Sí, sí, bastante. No solamente porque es un clásico de José María Arguedas, que es un autor súper importante a nivel de literatura latinoamericana, sino porque narra temas tan sensibles, tan complejos, de una forma tan simple, bueno, que parece tan simple, ¿verdad? Seguramente es muy complicado, pero sí, te acerca muy bien a ellos, te los narra de una forma tan ligera y tan bien tratada. Y es un libro sumamente corto, es de menos de 200 páginas, pero como es una lectura tan rápida porque tiene muchos diálogos, tiene las descripciones que tiene, que son pocas, bueno, no son pocas, pero tiene muchos más diálogos, por supuesto. Las descripciones que tiene tiene una narración bastante dinámica, se podría decir, bastante sencilla, que uno parece que está leyendo 1 o 2 párrafos y ya pasaron 6 páginas, ¿verdad? Y sí, es muy sencillo de leer. Y si bien, bueno, no es nada cansino, es muy bella toda la narración, toda la novela en general, sí recomiendo leerlo teniendo en cuenta los triggers que puse al inicio, porque bueno, contiene muchas, por no decir que casi todo el libro tiene escena traumática tras escena traumática tras escena traumática tras escena traumática, como mi vida, ¿verdad? Sí, y bueno, si tienen en cuenta los triggers y no les hace problemas o pueden manejarlos, por supuesto que deberían leerlo. Es bellísimo, es bellísimo. En resumen, de 5 estrellas le doy 4. Así que esto fue todo por hoy. Esto fue todo por este video. Si les gustó, me ayudan mucho compartiéndolo o dándole like. Y también los leo si es que me dicen sus opiniones del libro o de otras novelas del autor que hayan leído y que les hayan gustado o que no les hayan gustado y por qué. Bye bye.